¿Qué sabemos del Baracaldo de antes de la industrialización? Como historiador, me pregunto a cuándo se remontan sus orígenes. Baracaldo es muy antiguo, pero ¿cuándo nace? ¿Cuándo se funda? ¿Realmente tuvo una fundación? Voy a indagar. Habrá que hablar con quienes han estudiado la historia de Baracaldo. Necesito respuestas. Historiadores, archiveros, documentos, mapas. Es hora de encontrar las huellas de Baracaldo allá donde sea. Este interés coincide con el del ayuntamiento, que quiere conocer la antigüedad de Baracaldo para hacérsela saber a los ciudadanos. Juntos, iniciaremos el camino de la investigación, de la recopilación y el estudio. Hay que ponerse en marcha. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Con qué documentos contamos? La Tercera Guerra Carlista quema el archivo y por lo tanto lo que podía existir a partir de mediados del siglo XIX desaparece. Sin esas desapariciones, entonces, podríamos estar hablando de una ciudad medieval, una ciudad que tendría sus casas, torres... Más que ciudad, un entorno medieval. Baracaldo tiene la desgracia de la fundación de Bilbao y de la fundación de Portugalete, y quedarse ahí en medio. Tiene que respetar los privilegios de una y de otra y por lo tanto nunca llega a consolidarse como una villa con su fuero o con su cartapuebla. Conocemos mucho sobre el Baracaldo industrial, pero hay una historia antigua desconocida. Baracaldo existe desde mucho antes de las fábricas. 300 años, 500, 700. Sin archivos medievales ni restos arqueológicos, empezaremos por el hierro. Baracaldo y el hierro han vivido, desde siempre, su peculiar romance. ¿Nos dará el hierro pistas de cuándo empieza Baracaldo? Anterior al Baracaldo industrial, el hierro nos habla de un Baracaldo minero. Se dice que los romanos ya anduvieron por nuestros montes extrayendo hierro. ¿Es posible? ¿Podemos hablar de un Baracaldo romano? ¡Eneco! Hombre, Mique. ¿Qué pasa? ¿Qué tal va? Bien, bien. Bueno, pues ya estamos en la arboleda. Eso es. Vamos a ver si me enseñas alguna cosa, que de esto tú conoces bastante, ¿no? Pues muy bien, sí, eso dicen. Un poquito, si quieres ver eso, pues las principales minas, un poquito cómo se trabajaba y eso, pues Eso damos es. una vuelta. Pues tú dirás para dónde tiramos. Pues si quieres vamos hacia allá un poco y vemos una de las minas. Ahí, venga, vamos. Venga. Hierro, hierro y hierro, ¿no? Eso es, aquí toda una montaña de hierro que ya hablaban desde los romanos, ¿no? Plinio el Viejo pues ya decía eso, que había una montaña de hierro justo pues, cerca del mar Cantábrico y bueno, pues se puede decir que desde Bilbao hasta Cantabria pues, estaba todo lleno de minas de hierro, ¿no? Desde la época de los romanos hasta hace 15 años que para la explotación en Gallarta pues ha estado trabajando, tanto en la Edad Media se han encontrado restos, pues escorias de antiguas ferrerías de montaña, siglo XII, XIII, hasta la gran explotación del mineral a finales del siglo XIX y principios del XX, la gente venía a trabajar y marchaba luego a los pueblos de abajo, a Baracaldo, a Trapaganos, que pueblos que conocemos, pero en el siglo XIX llegan, se asientan aquí, pues, miles de trabajadores de sobre todo zonas agrícolas, de la zona del País Vasco, de Castilla, y se transforma todo el paisaje, pero en unas condiciones muy buenas. Hay que estar preparado para subir por aquí con un barreño, Sí. una maza 8 veces más pesada que la que llevo yo aquí. Bueno, esta piedra parece buena para picar. En eco y así, 10, 12 horas diarias. Sí, eso, y hay que darle más fuerte, que si no, no sale, ya ves. Que Y no es con, nada una fácil. maza, y con una maza mucho más pesada, ¿no? Eso es, a veces hasta 13 decían, y como ¿Hasta a 13? veces solo les pagaban cuando
trabajaban, si llovía, muchas no cobraban, estaban accidentados. Eso, y además no solo era darle, sino llenar el cesto, o sea que ya ves. La historia de un pueblo no es la historia de sus batallas y conquistas. Más bien, creo que es la historia de sus gentes. Gentes que, desde hace siglos, han ocupado este territorio de Baracaldo. Este es el impresionante plano inclinado de Arnábal, bajada natural de mineral desde el Argalario hasta el Regato, que fue utilizado desde época muy antigua. El plano como tal se construye en el siglo XIX, aunque todavía hoy en día podemos encontrar restos de los raíles, de las vagonetas, de la instalación que había por aquí para bajar mineral. Los romanos, que sin duda estuvieron por aquí, no nos dejaron textos que hablaran de Baracaldo, así que hemos de avanzar hasta la Edad Media. El hierro nos ha traído al Regato, donde, a partir del siglo XIII, Baracaldo contará con multitud de ferrerías. Aún hoy podemos encontrar las ruinas de la ferrería de Urdandeguieta. La presa del pantano de Echeverría. Uno de los más antiguos de España y que desde aquí abastecía de agua a Baracaldo. Ajá. Altos Hornos, a las primeras industrias. Altos Hornos y al resto de las industrias. Y como además se ve con claridad, es un pantano de cubeta. Y la primera presa de hormigón de España. Exactamente. Por abajo, cuidado, ese madero está un poco chulo. ¿Te has fijado un montón de escorias? Sí. Estos son los restos, bueno, que se desechan, Sí, ¿no? De la ferrería. Mira, de otro montón de lo que hay. Desecho, otros que no se han aprovechado ya, no tenía suficiente O sea, hierro. calidad, porque esto es lo que está triturado, que es lo que sacaban propiamente de estas ferrerías pequeñas. Trituraban y luego ya se llevaban a las ferrerías menores donde fundían. Bueno, hemos llegado a la ferrería de Urdandeguieta, bueno, al menos a su presa. Estoy situado sobre la presa de la ferrería de Urdandeguieta. Esta presa almacenaba el agua del arroyo Frades, que está aquí a mis pies, y servía para usos pues, de los martinetes, de las ruedas, etcétera, etcétera. Actualmente todo esto está colmatado y la ferrería se encuentra a unos 60 metros a mis espaldas. Estamos delante de la explanada donde estaría ubicada la ferrería. Aquí tenemos un esquema cómo sería esta ferrería. De toda la instalación lo que nos queda es este muro, que es donde estaría la rueda, ¿no? Aquí tendríamos una instalación, hacia la mitad tendríamos el horno y al fondo tendríamos el resto de la instalación. Una ferrería que ya referencia Lope García de Salazar. En el siglo XIV viene andanzas, cita esta y la suya también del Pobal. Ajá. Por lo cual quiere decir que en el siglo XIV esto existía.
Es curioso el río Castaños, que es este río, ¿no? Que hoy en día es zona verde de Baracaldo, pulmón de Baracaldo, ha sido en el Baracaldo medieval La zona industrial, la zona de las ferrerías, ¿no? Tenemos 6 ferrerías más o menos, habría desde aquí hasta lo que es el desagüe en Retuerto. La última, la de Bengolea. Las ferrerías nos hablan de un Baracaldo medieval. La iglesia de San Vicente se construye en esa Edad Media. Es lo más antiguo del núcleo del pueblo, pero ¿está ahí el origen de Baracaldo? Me resisto a pensar que el origen de Baracaldo sea el origen de la anteiglesia. Hay que ver cómo ha cambiado todo esto, Jaime. Pues tremendamente. Por cambiar ha cambiado hasta el agua. La importancia que ha tenido el agua con la vida de Baracaldo y con la historia de Baracaldo. Sí, la ría yo creo que para Baracaldo ha sido vital. Yo la consideraría, haciendo un símil biológico, como la arteria que posibilitó la gestación y el nacimiento de Baracaldo. La ría y luego sus dos ríos. Efectivamente, siguiendo con el símil biológico, hay otras arterias menores, pero no de menor importancia en el desarrollo de Baracaldo, que son el Cadagua y el Galindo, ¿no? El Castaños Galindo, diría yo. Hay muchas leyendas en Baracaldo y una habla de lo fácil que era, bueno, pues cruzar aquí la ría y así. Bueno, de hecho, los de Baracaldo tenían que ir a los actos religiosos a Erandio, sí. Y hay una leyenda que habla de una niña que cruzaba sobre las aguas. Eso puede tener una explicación natural, ¿no? Muy natural. Se dice que en las mareas vivas, las bajamares, quedaba tan al descubierto la arena que las vacas que estaban en la margen izquierda amanecían al día siguiente pastando en las campas de Erandio. O sea, que más que el que anduviera por encima de las aguas... Efectivamente, era fácil de vadear la ría. Y la famosa calle Portu, ¿no? Una de las vías principales emblemáticas del pueblo. De Baracaldo para unir la zona de desierto con la zona alta. El centro del núcleo urbano. Esta calle, pues posiblemente haya sido la calle que ha albergado más oferta comercial y de servicios de toda la margen izquierda, y posiblemente estoy casi por afirmar que en el País Vasco, porque en tan poco espacio de vía urbana aquí había oferta de todo tipo. Hasta primeros de los años 1960 albergaba bares, había una administración de lotería, estanco. Aquí por donde pasamos ahora estaba el Gran Cinema, una sala de cine. Una sombrerería también, sombrerería, ¿no? Tiendas de muebles, estudio fotográfico de la familia Páramo, y luego había cesterías, había más refinería. Un hervidero de gente, ¿no? Más farmacias y luego pues consultas médicas, consultas odontológicas, joyerías, relojería. Y supongo que en una zona máquinas de coser, de paso natural, ¿no? Natural, y de mucho tráfico de peatonal, porque era la estación de Renfe estaba y sigue estando en la parte baja, y el porcentaje altísimo de gente tenía que ir a coger el tren para trasladarse a los trabajos. Otro tren que cruzaba la calle Porto. Un paso, ¿no?, a nivel con barreras de la compañía minera franco-belga, hoy en día transformada en Videgorri. En 1340, entonces, un hito en la historia de Baracaldo. Efectivamente, en 1340 se funda la parroquia, se desanexiona de la iglesia, se desanexiona de la de Erandio, y la fundan a partes iguales los señores Galindo de Retuerto, Sancho López de Baracaldo y López González de Zorroza. Y posteriormente, en 1366, pasa a engrosar la Casa de Juntas de Guernica y se desanexiona de las encartaciones. O sea que si cogemos el año de 1340 estaríamos hablando que Baracaldo pues, va a alcanzar los 700 años. Sin embargo, sabemos que... Hay datos y además constatables que antes de esa fecha ya existía Baracaldo, bastante antes. Por lo menos podemos calcular en 1000 años. Pues una anteiglesia es la asamblea de vecinos en concejo abierto que se reunían delante de una iglesia. De ahí viene el nombre de anteiglesia, viene en el pórtico, viene en el atrio. Fueron muy comunes en Vizcaya en contraposición al fuero de las villas y de las encartaciones y el duranguesado. Y se regían por el derecho foral. Y esta iglesia desanexionada
de Erandio en 1340, pero ya construida en 322, porque en la Carta Puebla de Portugalete figura como existe la iglesia de San Vicente. Y ya en 1322, San Vicente como patrón de Baracaldo. No, se le proclama en 1643. Un mártir del siglo V, aragonés, ¿qué vinculación tiene con Baracaldo? ¿Por qué es patrón de Baracaldo? Pues San Vicente fue un mártir de la persecución romana, siendo emperador Diocleciano, y era un santo natural de Huesca, que fue martirizado en Valencia. Lo trasladaron a Valencia, pero que tenía muchos seguidores y para evitar problemas. Cuando fue martirizado fue arrojado el cadáver al mar porque tenía el miedo precisamente a que sus partidarios organizasen alguna revuelta, alguna protesta. Y el cadáver lo devolvió el mar a tierra, fue arrojado a un muladar dentro de un viñedo. Y precisamente la iconografía con que se representa al santo suele aparecer siempre un cuervo, que representa, según dice la tradición, que hubo un cuervo que le protegía de los ataques de las alimañas, el cadáver. ¿Y por qué patrón de Baracaldo? ¿Qué relación tiene? Pues al aparecer en un viñedo hubo fieles que lo entendieron como que era el protector de la vid. Lo que está probado es que esta zona de Baracaldo era zona de viñedos, sobre todo las laderas de Eguskiaguirre. Y de ahí posiblemente venga el patronazgo como, en fin, abogado de la vid. En aquella loma, donde aquellos árboles, se encontraba el monasterio de los Carmelitas Descalzos. En realidad, ellos lo que tenían allí era un pequeño cenobio, un pequeño monasterio donde se retiraban a reflexionar, a pensar. Era un desierto para ellos y de ahí iba a derivar el nombre tanto de desierto Baracaldo como en la otra orilla, desierto Erandio. Es muy bonita la descripción que hace Jovellanos, que estuvo desterrado en el convento de los Carmelitas, de esta zona, que lo describe como una de las más fértiles vegas de España. Habría que imaginarse cómo era todo esto con sus huertas y sus vegas. En la Carta Puebla de Portugalete, Portugalete llegaba justo hasta esa orilla, actualmente es Sestao, se describe el límite de Portugalete. Por lo tanto, lo que queda al otro lado va a ser Baracaldo. Así, en los documentos de Baracaldo se marcará el Galindo como la frontera, una de las fronteras naturales del municipio, del territorio de Baracaldo. En esta zona, que es una zona bastante depauperada, una zona en la que se está interviniendo urbanísticamente, estuvieron situadas las Torres de Luchana, construidas por Fernán Pérez de Ayala, nieto, y que constituyeron sin duda alguna, a lo largo de la historia medieval de Baracaldo, uno de sus lugares más emblemáticos y más estratégicos. No solo para controlar la fértil vega de Luchana, que sabemos que era un sitio especialmente fértil, y los arenales. Hasta el siglo XIX sabemos que existen aquí unas playas casi paradisíacas, podríamos decir. No solo para controlar eso, sino sobre todo para controlar el tráfico de mercancías por la ría. De las muchas leyendas medievales que tiene Baracaldo, una habla de aquella costumbre que debían de tener los habitantes de las Torres de Luchana, que era echar una cadena hasta el otro lado de la ría para interceptar el paso de los barcos y obligarles a descargar aquí. No sabemos si fue verdad o no, pero desde luego que como leyenda no tiene desperdicio. Y el Cadagua, la otra frontera natural de Baracaldo, que aparece como límite de Bilbao, la Carta Puebla de Bilbao, de 1300, marcando los límites de la villa de Bilbao, y por lo tanto lo que queda al otro lado va a ser Baracaldo. Si remontáramos el río Cadagua, pasaríamos por el Puente del Diablo, el Puente de Castrejana, y subiríamos por las tierras de los Ayala hasta llegar a Quejana. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio muy marcado por el linaje de los Ayala. Baracaldo y sus ríos.
Orillas que hoy se recuperan para la ciudadanía y que durante décadas han sido lugar de cargadero de mineral y de instalación de fábricas. Y muchos siglos antes, en la Edad Media, lugar de astilleros de ribera, de arenales y de zona de carga de mercancías. Es poco conocido que la Edad Media baracaldesa fue testigo, además, del poder de una orden religiosa, la de los mercedarios, que tuvieron en Burceña el principal monasterio de España. Plaza de Burceña, iglesia de Burceña, y aquí estuvieron situados los mercedarios. Parece ser que fue fundado hacia 1384, según las crónicas, una donación de los señores de Ayala. Separatas de especialistas. Pues es todo lo que hay de Burceña, sí. El cuarto, quinto y sexto. Esto mismo estuvo en el convento de Burceña, en el archivo. Está claro. La fachada que vemos está hecha con piedra que parece ser que está reutilizada del antiguo monasterio. De aquel antiguo monasterio. Un monasterio No sé exactamente de qué época, pero... Esto, por ejemplo, este texto, 1489, es el texto más antiguo que tenemos del monasterio de Mercedarios de Burceña. Tenemos la lista de los religiosos, ¿no? Y dice, pues por ejemplo, aquí sale Fray Diego de Zubileta, Fray Juan de Zorroza, Ochoa de Lezcano. Un monasterio muchísimo más grande que lo que ahora ocupa esta iglesia. Llegaba hasta el río, porque tenía una puerta hacia allí que daba precisamente justo a la ribera del río, y por la parte de atrás, por aquí tendría pues, los terrenos que puede tener cualquier monasterio. Bosque, cultivo. Galego. Monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes de Burceña contra don Luis de Salazar, sobre el patronazgo de este monasterio, a que pague 80 fanegas de trigo cada año perpetuamente. El texto está escrito en 1527, con lo cual ya demostramos que en el siglo XVI el monasterio de Mercedarios tiene una presencia muy importante en Baracaldo. De todo aquel complejo, de aquel monasterio, queda poquito. Lo que queda en la iglesia. ¿Y esto, Dani? Sí, esto es una cosa curiosísima. ¿Qué es? Podía ser una pila pues, para santiguarse al entrar. No sé exactamente la utilidad que pudiera tener, ¿no? Pero vamos, lo que está claro es que estas piedras tienen son genuinas. historia. Sí, esas tienen historia, sí. Memoria de los cautivos cristianos. Los mercedarios y los cautivos tienen mucho que ver. ¿Dónde está ahí el nexo? ¿Y qué hacían los mercedarios en Burceña? Desde Baracaldo podía ir un fraile redentor. A salvar cristianos donde los moros. Sí, entonces solían ir menos de 3 no iban. Y generalmente todos tenían título universitario. Es curioso porque para tramitar se negociaba diplomáticamente. Había que saber un poco de leyes. Porque esto fue escuela, fue centro de filosofía. O sea, por aquí ha pasado muchísima gente. El famoso Juan de Zubileta, aquel que acabó la vuelta al mundo con el Cano, estuvo en la escuela de aquí, del barrio baracaldés de Zubileta. Sí, sí. Gente que estudiaba en la universidad y titulada ya volvía a Burceña y enseñaba teología y por consiguiente aquello es como si fuera una facultad. La Merced compaginó siempre la redención, que era el carisma, con el humanismo. Una cuna humanista en Burceña. Sí. Mira, aquí estuvo el cementerio y aquí todavía, mira, se ven aquí restos. Huesos de los mercedarios que se enterraban aquí. Enterrados aquí. Al romper la trinchera para el tren, entonces aparecieron parte de los enterramientos a la luz. Ya nadie duda de que el Baracaldo medieval fue poderoso y codiciado. De aquella época nos queda aún el puente sobre el Cadagua y la calzada románica. ¿Qué nos contarán sus piedras sobre el origen de Baracaldo? El río Cadagua, pues, una de las fronteras naturales de Baracaldo, ¿no? Galindo, el Cadagua y el Nervión. Lo que el historiador Michel Olabuenaga llama la Mesopotamia encartada. Mesopotamia, un espacio entre ríos, ¿no? Y uno de los ríos más importantes de Vizcaya, básicamente porque en el lado en el que estamos estaba la calzada, que viniendo de Castilla llegaba a Almaseda, atravesaba el Cadagua y llegaba hasta
y se dirigía hacia Bilbao, que era la arteria comercial. La autopista comercial de la Edad Media. Sí, ya desde la Edad Media, y que lo será con sus altibajos pues durante el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Y para sortear este río Cadagua, el Puente del Diablo. El puente está pensado porque la calzada va por esta orilla y cruzaba luego a lo que era la antigua República de Abando, que hoy en día pertenece a Bilbao, y de ahí subía al Alto de Castrejana y bajaba hacia la villa de Bilbao. Y entrando en Baracaldo, una entrada natural, la única manera de cruzar el Cadagua, ¿no? Se considera que fue construido a finales del 15 por Pedro Ortiz de Lequeitia. Es una construcción bastante voluminosa, potente, que ha perdurado durante los siglos. Incluso hoy en día sigue siendo utilizado, la atraviesan camiones, Sí, como coches. un lugar de paso natural del río Cadagua. Sí. De hecho, a conciencia, ¿eh? Sí, es un puente, ya ves que tiene una luz bastante amplia, hecho con sillares. Calzada medieval, calzada románica. ¿De cuándo es esta calzada? Puede que el trazado venga desde el siglo XVI, desde el siglo XV, incluso puede que antes, pero probablemente será pues una reconstrucción quizás de principios del siglo XIX, de finales del siglo XVIII, que se ve un poquito aquí. Pero sí se ve muy bien las reales suelen tener esta distribución, unas losas anchas a los lados, una espina central y un relleno en los lados que, por ejemplo, esto en Portugalete, la gente de Portugalete en el casco viejo les llama rebollos. En aquella época subir por aquí con un carro, con un mulo... En principio las losas de los laterales están pensadas en principio para que las ruedas roden mejor. Y no todo esto era así, es decir, muchísimos de los caminos que utilizaban los baracaldeses o gente de Encartada o de la margen izquierda eran caminos de tierra. No sé si se puede decir que esto era un lujo, pero tampoco es que fuese totalmente habitual. Muchos caminos eran así, los caminos que bajaban de las minas, pues dudo yo mucho que estuviesen... Sí, porque la subidita desde el Puente del Diablo hasta Santa Águeda por este carretil... Sí, no, es duro, vamos, pero bueno. Oye, se bajaba hierro desde las minas de Triano hasta la ría, con carros, con mulas, y se hacía. Más lento, pero se hacía. Entonces, ¿cómo tuvieron que vivir aquellas personas antes de la industrialización? Diría que parece que queda mucha gente que Baracaldo empezó casi con Altos Hornos, ¿no? Bueno, pues antes de Baracaldo hubo un Baracaldo rural, con calzadas, con carboneros, con agricultores, con pescadores, con ferrones, sus famosas ferrerías, que en Irauregui había, en toda la cuenca del río Castaños también. Un paisaje, un bosque, un entorno ocupado desde la prehistoria. Sí, por supuesto. Es en la zona que da el Regato, en Arrioche y con la Cueva de los Mosquitos ha habido descubrimientos prehistóricos. Pero bueno, lo cierto que lo que demuestra es que ha habido gente. Ha habido gente y ha habido poblamiento desde la prehistoria. Hasta hace no mucho se pensaba que la urbanización había sido muy débil aquí. Hombre, y ciertamente fue débil. Siempre se ha supuesto que el hierro famoso de las minas de Triano sería uno de los elementos más importantes para los romanos o para los indígenas romanizados. El entorno de Baracaldo ha sido un lugar de zona de paso, de encuentro entre indígenas y otros habitantes. Sí, otras culturas, evidentemente. En los Pirineos hay dos zonas de paso, ¿no? Que son, digamos, la zona de catalana y la zona vasca. Y por tanto, por aquí han pasado otros pueblos, ¿no? Y esta es Santa Águeda, que además guarda una leyenda muy bonita, ¿no? Es una ermita muy querida por los baracaldeses. La procesión de Santa Águeda viene muchísima gente, no solo de Baracaldo, sino de otras zonas. Y hay una tradición. Santa Águeda, pues ya sabes que es la santa destinada a curar los males del pecho. La cortaron los pechos, eso es un poco... su imagen me aparece con una bandeja y los pechos en la bandeja. Entonces ha sido asociada pues, a la curación de las enfermedades del pecho, catarros, pulmonías, etc., ¿no? Y dentro hay una imagen muy antigua, realmente medieval. Es un alabastro de Nottingham y es una figura de Santa Juliana o Santa Margarita, no está muy claro cuál de las dos, pero la tradición popular dice que es Santa Águeda. Se llaman alabastros de Nottingham. Probablemente eran importados en los siglos XIII, XIV, si no recuerdo mal, traídos de Inglaterra, se traían aquí y probablemente formaban parte... Pues, la escultura más antigua de Baracaldo. Pues, hombre, no te lo podría asegurar al 100%, pero no me extrañaría seguramente, ¿no? Que lo fuese, ¿no? Este es el Museo de las Encartaciones, antigua casa de juntas de Avellaneda, el lugar donde se reunía la gente de las Encartaciones desde la Edad Media
aunque el edificio como tal es del siglo XVI. Eso es. Y ha sufrido numerosas modificaciones. Y Baracaldo, dentro de esa zona encartada, una zona de paso, una zona de convivencia. Si algo se destaca en Cartaciones es porque por ella han pasado algunos de los caminos más importantes desde el punto de vista comercial, incluso histórico, de toda Vizcaya. Todo el mundo conoce la famosa calzada del Cadagua que traía productos desde Castilla hasta Bilbao, y ya en épocas muy anteriores, en época romana, pues sabemos que por aquí atravesaba una calzada que desembocaba en Flavióbriga, que es actualmente Castro Urdiales, que era la única colonia romana de esta zona del Cantábrico. Y claro, las encartaciones, incluso puede tomar Vizcaya y otras zonas, eran, digamos, el patio trasero de Flavióbriga, pues probablemente donde se abastecía de leña, de productos agrarios, etc. Y de hierro, evidentemente, sí. Bueno, sabemos que ha habido algunos restos, bueno, sabemos, ¿no? Se han excavado algunos restos de instalaciones hidrometalúrgicas, entre comillas, de época romana, en el pantano de Yola, en Trápaga. O sea, es algo ya asumido y comprobado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería romana. O sea, que es zona de tránsito, es elemental, no solamente norte-sur, que es lo que marca la calzada, sino también este-oeste. Entonces, pues, todas las migraciones que provienen de Europa necesariamente pasan por este espacio. Y sobre los asentamientos indígenas, fuesen lo que fueren, es donde se va precisamente montando romanización y posteriormente otro tipo de culturas. En Baracaldo no tenemos ningún resto que hable de los romanos y de la romanización, pero realmente no es descabellado pensar que por las costas vizcaínas, incluso por el Nervión, pues pudieran entrar naves romanas, ¿no? No hay una documentación, pero sí hay alguna toponimia, ¿no? Por ejemplo, el mismo topónimo Luchana, eso es claro, que es una alegoría de un tal Luciano, ¿no? Yo creo que aquí lo que había es una corte indígena y evidentemente que tuvo contacto con el mundo romano. Baracaldo, zona de paso de distintas culturas desde la prehistoria. Romanos, indígenas, culturas centroeuropeas. Quizás Baracaldo fue antes que un municipio, un territorio. Pero, ¿cuándo se define el territorio? Los linajes de los Ayala, los Salazar, los Velasco harán de Baracaldo un lugar importante en la corte castellana y darán forma al territorio baracaldés. La referencia en Ayala son los Ayala. Este es el solar de ellos. Tendrían más casas, más torres repartidas por el entorno, pero la que refleja quiénes eran, su estatus y esto, es esta de aquí, la de las torres de Quejana. Estamos en Álava, ¿y esto qué tiene que ver con Baracaldo? Es un territorio que desde el año 1040 aproximadamente está perfectamente definido. Aproximadamente lo que es Colindres, toda la costa, Somorrostro, Baracaldo, y la subida del Cadagua completa hasta Arrigorriaga, San Vicente de Abando, Orozco y Mena. Pues todo esto era de los Ayala. La época de los Ayala se extiende aproximadamente entre 1340 y llega hasta 1450. Estamos hablando de 400 años en los que, bueno, Baracaldo tiene su peso en la historia. Sí, una de las partes más importantes, sin duda. En Baracaldo, así los como... Los Ayala, que no eran poca cosa, ¿no? Estamos hablando de canciller de Ayala, estamos hablando de mariscales, estamos hablando de gente que en Castilla tiene un peso fuerte, ¿no? Hombre, todos ellos fueron gente muy importante, muy situada al nivel de la corte, pero... Y para Baracaldo, pues posiblemente todos ellos fueron muy importantes. Desde Fernán Pérez de Ayala, el primero de ellos, que recuperó Baracaldo, lo volvió a comprar. Su hijo, sin duda el más importante de todos, el Pedro López de Ayala, que escribió varios libros, La Crónica de los Reyes de Castilla y sobre todo El Rimado de Palacio, que es un monumento de las letras castellanas. Importante fue también su hijo, el otro Fernán Pérez de Ayala, que es el que hizo construir las torres de Luchana. Importante también en su medida el nieto, Pedro de Ayala, que murió sin descendencia y es con el que se perdió Baracaldo para los Ayala, cuando intentó recuperarlo de los Salazar. Ellos podían juzgar y ejecutar la justicia.
O sea, era un poder terrible. Sin embargo, los vecinos, en los pleitos que ha habido, se lo negaban. Sí tuvieron poder para poner alcaldes, para poner referentes políticos en Baracaldo. Lucha entonces entre los intereses de los Salazar y los intereses de Ayala, que quieren, bueno, pues hacerse con el poder de Baracaldo. Fue un choque de intereses. Eso, por Baracaldo. Por Baracaldo. Claro, aprovechando la circunstancia de que los Ayala se habían quedado con el heredero menor de edad, entonces quisieron cogerse el valle, salir de lo que era su zona, donde dominaban completamente, que era todo el valle de Somorrostro hasta Baracaldo, y entrar en Baracaldo. Y es cuando se produce un encuentro guerrero. Una auténtica batalla. Tanto era la importancia de Baracaldo que llega a enfrentar a estas dos grandes familias. Claro, eran muchísimos intereses, eran muchas torres las que tenían, eran muchas casas, eran vasallos, eran ferrerías, eran montes. El control de los ríos. El control de los ríos. Todo el tráfico fluvial que venía a Bilbao pasaba por las torres de Luchana. Claro, decían, bueno, a nosotros nos interesa este valle, es muy importante estratégicamente, desde él se puede dominar el acceso a Bilbao, que ya era el comercio más importante que había probablemente en todo el Cantábrico. Claro, toda la lana castellana sale por Bilbao, y lucha entre los Salazar y los Ayala y batalla. No era una batalla, fueron por lo menos tres entradas de las tropas de los Velasco. Pero no eran solamente tropas de los Velasco, eran tropas de los Velasco, tropas encartadas y tropas de los Ayala. No llegaron a darse batallas grandes, era entrar a destrozar lo que podían. Tomaron todo lo que habían tenido los Ayala en Baracaldo y se hicieron propietarios de las torres de Luchana, que no devolvieron jamás. Posteriormente ya fueron cambiando de propietario, pero el fin de los Ayala en Baracaldo, la referencia de los Ayala en Baracaldo, termina cuando empieza la de los Velasco. Es una pena que se hayan perdido las torres, porque era la referencia monumental de la zona, era la referencia, posiblemente uno de los monumentos militares más impresionantes. Sí. Lope García de Salazar es el cronista de la época medieval y sitúa el origen de Baracaldo en la llegada de unos escoceses. ¿Cuánto habrá de verdad en esta cita? ¿Historia o leyenda? Esta la hizo un Lope proveniente de Merindad de Castilla. Y fue su nieto. Exactamente. Lope García Salazar, el cronista, su nieto de este. Que es el que escribió las crónicas, ¿no? Lope García Salazar, que es el que cita a Baracaldo. El que viene aquí se casa con una Muñatones. Primero van a vivir a la Baluga y luego ya construyen esta torre de San Martín, que va a ser el centro del poder de todos los Salazares a partir del momento. Aquí nace el cronista en 1400, aquí se casa en 1425, aquí tiene 20 hijos. Desde aquí es donde expande todo su poderío, logra unos bienes tremendos para la época, a base de guerras, a base de matrimonios, y aquí escribe en la torre la Crónica de Vizcaya en 1454 más o menos, antes del destierro a Gibraltar, y cuando le encierran empieza a escribir las Bienandanzas y Fortunas en el año 71. Que es ahí donde cita todo el tema de Baracaldo, de los linajes. Exactamente, sus propios hijos lo encierran aquí en el año 71, y aquí está hasta el año 76 en que muere envenenado por los propios hijos. La idea que tenemos de Lope García Salazar es que es un cronista, pero en realidad era un guerrero, un militar, ¿no? Él está metido en las guerras de bandos. Es un militar del todo. De todas formas tenemos pocos datos de esa Edad Media, pocos datos de Baracaldo. A ver, la historia positiva de Baracaldo hasta el siglo XI, como documentación, salvo una pequeña cita que hay eclesiástica más que otra cosa, no tenemos. Todo lo que recogemos es o por historias del entorno o por lo que escribe García de Salazar y algunos otros cronicones. Es del terreno de la leyenda siempre, ¿no? Absolutamente, teniendo en cuenta lo que es una leyenda, que en un fondo más o menos histórico se le va rodeando de elementos, ¿no? Entonces, en el 740, según la leyenda o según la crónica que recoge Lope García de Salazar, unos godos escoceses, cristianos, llegan aquí a ayudar a los cristianos que estaban por aquí. Desembarcan en Santoña y alguno de ellos, a través de ese estado, llega a nuestro entorno.
llega a lo que llama Soleta de A Gilus, Soleta de Gilus. Retuerto. Sí. De allí sucedió Don Galindo de Retuerto, donde vienen los de Retuerto. Además de Gilus, sucedió otro que pobló Mesperuza de Otro Baracaldo, más, que es otro de los linajes típicos de Baracaldo, del cual sucedió Sancho López de Baracaldo, que funda posteriormente la iglesia de San Vicente de Baracaldo, que es pariente de Lope García de Salazar. Although they must be switched off during taxi, take-off and landing, until the end of the flight when the passenger doors have been reopened. Y hablamos de la leyenda de los escoceses. Una leyenda que vincula Escocia, estas costas escocesas, con Baracaldo. Y habla de godos, de cristianos, de flotas. ¿Qué puede haber de verdad en todo esto? Well, we know that the Scots had boats capable of travelling far distances. And often the Christian Scots would travel, the warriors would travel and help their fellow Christians. So it's very probable that the Scots would go to the north of the Iberian Peninsula to help their fellow Christians. Es difícil de imaginar que el pasado de Baracaldo esté ligado al de Escocia. Sin embargo, somos porque otros han sido antes que nosotros y, sobre todo, somos la consecuencia del encuentro de culturas. Seguimos dos pistas, la leyenda de los escoceses y un posible documento del siglo X. ¿Quién iba a decirnos que Baracaldo guardara tanto secreto? Aquí es donde debieron llegar los escoceses. Sin embargo, como sabemos, algunos de ellos, en lugar de irse hacia Asturias, se fueron hacia el Nervión. Vamos a buscar el punto más saliente de esta costa de Santoña, ese punto que suponemos será el primero que vieron los escoceses aquellos que llegaron. Estamos ahora en un punto intermedio, más o menos, intermedio entre la costa de Santoña y la costa vizcaína, la desembocadura del Nervión, la zona del Nervión Galindo y por lo tanto Soleta de Gilus. Así que no nos extraña mucho que un grupo de aquellos escoceses terminara por marcharse, según la leyenda, a aquella zona de allí. La distancia por mar es realmente corta. La investigación habla de un territorio ocupado desde la prehistoria y definido ya desde inicios del siglo X. Según Goyo Bañales y Michel Olabuenaga, el primer texto que cita Baracaldo es de mediados del siglo X. Y si hay un lugar donde podamos buscar, ese lugar es el archivo de San Millán de la Cogolla. Dicen los historiadores que en el año 1051 Baracaldo aparece escrito por primera vez. ¿Existe ese documento realmente?
Este es el documento. En la página Lope Blasco Baracaldonensis. Aquí está. Y entre los que firman está Año 1051. Lope Blasco Baracaldonensis. Es el documento más antiguo que se ha encontrado donde aparece el nombre de Baracaldo, del 30 de enero de 1051. Este es el texto que buscábamos, la más antigua referencia a Baracaldo, nuestro texto. Más de 900 años de Baracaldo en la historia. Un Baracaldo que mira al futuro y aspira a seguir siendo lugar de encuentro. Un Baracaldo que, a lo largo de sus más de 9 siglos, ha aprendido a reinventarse.